El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 14 del versículo 22 al 36. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban durante, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que lo dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban totalmente sanos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este Evangelio hay varios mensajes profundos para nuestra vida. El primero de ellos, Jesús nos enseña a ser comprensivo, enviando a sus discípulos que se vayan a descansar. Él nos da la otra enseñanza, se queda despidiendo al pueblo. De ahí donde parte el ejemplo que algunos obispos, sacerdotes y pastores se ponen a la entrada de esos templos, dando la bienvenida y dando la despedida como agradecimiento a los que estuvieron ahí. Jesús es hospitalario, acogedor. Pero Jesús también nos da otro ejemplo. Él sube a la montaña a orar, como a darle al Padre informe y al mismo tiempo ver si lo que hace es lo correcto y llenarse de la presencia de Dios. Muchos de nosotros fracasamos porque pensamos que la obra es nuestra, que no tenemos que darle informe a Dios ni llenarnos de Dios. No olvidemos que nadie puede dar lo que no tiene. Jesús, luego de orar y de tener el visto bueno del Padre, él se encamina no usando barca, sino su poder, el poder de Dios, y comienza a caminar sobre el agua. Los discípulos se han encontrado con un fuerte viento y la marea le golpea y ellos están desesperados. Piensan que hoy es su último día y que van a sucumbir en el agua. Pero ven a lo lejos una imagen que camina. Ellos creen que es un fantasma. Solo eso les faltaba. Recuérdense las supersticiones que en el mar hay fantasmas. Y ellos van a decir, con razón, las olas y todo, hoy se llegó nuestro último día. Jesús le va a decir: tranquilos, hombre, no griten desesperadamente, aprendan a confiar en Dios. Soy yo, el atrevido de Pedro.
Va a decir, bueno, si eres tú, Señor, permíteme caminar al igual que tú caminas sobre el agua. Para Dios todo es posible. Jesús no lo va a ver como un reto y no le va a decir, bueno, ya que quieres que yo tengo poder, ven, camina, Pedro. Y le permite a Pedro caminar. ¿Cuándo Pedro había caminado sobre las aguas? Nunca, a pesar que es un pecador, es un experto, un diestro. Hoy Pedro va caminando, pero aquel Pedro se confió y creyó que después de ser un pescador y que podía nadar, hoy él puede caminar. No, ese no es poder humano, ese es poder divino. Y se necesita tener fe y aceptar que quien da el poder es Dios. Y el Pedro se hunde porque el viento lo está estremeciendo y las olas están golpeándole a pesar que él camina. Y él tuvo miedo y ahí se hundió porque se dio cuenta que era la parte humana. Pero aquel Pedro no es bobo. Inmediatamente ve que se está hundiendo y que se va a ahogar por las olas. A pesar que sabe nadar, va a gritar, auxilio, Señor, ayúdame. Y Jesús lo va a tomar de la mano. Si Jesús le había permitido caminar, no lo va a dejar hundirse. Es simple. Si usted cree en Dios, en medio de las grandes marejadas y los golpes de las olas y el viento que le pegue, no se va a hundir, pero tenga fe. Crea usted en Dios. Confíe en Él, el que tiene a Jesucristo. Aunque haya momentos que sean tan fuertes, momentos largos de prueba, no nos vamos a hundir. Solo confiemos. Creamos en Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas grandes situaciones que pensamos como que Dios nos abandonó, como que Dios no existiera? ¿Y por qué tiene que pasarme esto? Pero necesitamos suscitar y crecer y despertar en la fe. Cristo tomó a Pedro y le va a decir, hombre de poca fe, lo reprende como te reprende a ti y a mí. Jesús subió a la barca, como subir a nuestras vidas, como subir a nuestros hogares, subir a nuestras iglesias, a nuestras sociedades. Y aquella marea bajó. El viento se calmó y en ese momento todos entendieron, este es el poderoso. Quien a él tiene, nada tiene que temer ni faltarle. Se arrodillaron y lo reconocieron como Dios. Cuando usted y yo entendamos que Jesús es el Señor, el enviado del Padre, el Mesías, nuestras situaciones complejas, difíciles, pasarán a otro nivel y la gracia del Señor nos dará paz y seguridad. Amén.